Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Charla con en este podcast de Destrozando Libros y hoy me encuentro con la gran Laura Baeza. Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Beto, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Iniciando el año también, bueno, Arrancando, ya no tan iniciando, pero creo que todavía seguimos poniendo en orden y procesando lo del año anterior y preparando este. asimilando, ¿no? Que Sí, estamos en un nuevo año, nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas novelas, nuevas escrituras, nuevo todo, ¿no? Entonces, exacto. qué bueno tenerte por aquí. El día de hoy que me gustaría platicar contigo acerca de tus obras en general. Tienes varias novelas escritas, entre mis favoritas está la última, que es El lugar en la herida, también está Niebla ardiente, Ujú. Una grieta en la noche. Cuéntanos un poquito de quién es Laura Baeza como escritora Bueno, tendremos que irnos muy hacia atrás, pero en cuanto a mi trabajo literario, yo soy de esta generación de autoras nacidas a finales de los años 80, que vivimos también la transición entre la cultura de lo tangible a lo digital. Y eso tiene mucho que ver con mi literatura y vamos a platicar también un poquito al respecto. He publicado libros de cuentos, comenzando por Ensayo de Orquesta, que salió en el 2018, eh, producto de un concurso literario del que me siento muy orgullosa porque soy también de la generación de escritores de tierra adentro, de quienes publicamos un primer libro en este esfuerzo increíble que ha dado un gran catálogo de autores mexicanos, una oferta muy extensa. Después, Época de Cerezos, que también forma parte de un premio literario convocado por el gobierno de Sonora, y ese libro se publicó en 2019. Luego vino un evento mundial que paralizó a muchos y también dio mucho ímpetu para que hiciéramos una comunidad lectora mucho más fuerte a través de la virtualidad, que fue la pandemia. Y después en esa época en la que entrábamos y salíamos de un confinamiento muy complicado, publiqué mi primera novela, Niebla Ardiente, que salió con Alfaguara. Y esta novela me ha dado muchísimas satisfacciones, ahí están. Tú has estado en las presentaciones de Niebla y hemos hecho cosas también con esa novela. La novela tuvo la enorme fortuna de pertenecer al Mapa de las Lenguas, que es un esfuerzo entre Alfaguara y Literatura Random House, para poner en el mapa a tres autores de habla hispana. Niebla ha estado en todos los países de habla hispana donde nos une el español y eso para mí es extraordinario porque con Niebla ya en este posicionamiento empecé a tener lectores de muchas partes del mundo, y digo del mundo porque hay una comunidad bien interesante que está en Alemania, que están en Estados Unidos, que leen en países donde ni siquiera se habla español, pero a través de los libros que se consiguen en distintos lugares o del libro digital, que también es extraordinario, se puede hacer esta comunidad. Después publiqué mi libro de cuentos Una Greta en la Noche, buenas noches. que fue finalista del Premio Rivera del Duero en el 2022. Tuve la enorme fortuna de que se colocara también en el catálogo de una editorial que a mí me encanta y donde están mis mayores referentes de cuento contemporáneo. Fui antologadora de una antología que reúne a 13 cuentistas mexicanas de extraordinaria trayectoria y ahora mucha trascendencia, tanto nacional como internacional. Eso fue en el 2021, un poquito antes de Una Greta en la Noche. Y en el 2024 publiqué mi segunda novela, El lugar de la herida, que también tuvimos en clubes de lectura contigo, en clubes colectivos y en espacios donde ahora los lectores son los que llevan la batuta. Entonces, ese es mi trabajo literario. Eh, Esos son mis libros, pero yo también me dedico a hacer trabajo en cuanto al concepto del libro en general. Trabajo como editora en algunos sellos, pero siempre como editora externa. Eh, Trabajo dando talleres de creación literaria, asesorando. Estoy muy metida con la literatura de los otros, así como también estoy metidísima en mi propia creación literaria. Y pues también soy, antes que nada, soy una lectora que todo el tiempo está buscando esos pedacitos de tiempo para sacar el libro, ya sea en un dispositivo electrónico o en papel, porque también soy muy lectora en dispositivos electrónicos y esa soy yo. No, Escribo, pero principalmente leo. Les también, no, y me encanta porque yo como seguidor en tus redes sociales, me encanta porque haces muchas cosas a la vez y siento que llevas un balance entre cada una de las cosas
y me encanta seguir ahí, estar al pendiente en tus redes de qué hiciste, de que ya estás publicando algo referente a tu trabajo, a tus novelas, uno que otro meme. Entonces, me encanta Ujú, porque llevas un balance increíble y eso es algo que yo en lo personal te admiro mucho y también admiro eso de otras personas que logran encontrar ese balance y qué tan fácil o qué tan difícil ha sido cuando ya estás de lleno publicando tus cuentos, tus novelas, ujú. ¿cómo, cómo haces ese balance? ¿Algún tip que nos quieras dar, algún consejo? Bueno, las cosas también se han ido dando, no puedo decir que de forma muy rápida, porque yo también pasé muchos años dedicándome a otra cosa que no era expresamente la literatura, ni la mía, ni la de otras personas. Pero con el paso del tiempo se fueron dando muchas oportunidades. Entré también a leer manuscritos para ciertas personas que querían publicar. Fui preparándome mucho para tratar con el mayor respeto posible los manuscritos ajenos, para dar asesorías, para trabajar en el entorno del libro, también con proyectos de compañías que me han contratado. Es que la palabra está en todo. Hay compañías grandes que tienen fundaciones y asociaciones a las que sirven para dar acompañamiento a través de los clubes de lectura de sus empleados, por ejemplo, o Ujú, para dar talleres literarios o artísticos a ciertas comunidades. Entonces ahí también entra un poco la labor de muchos de nosotros, ya sea desde los escritores, ilustradores, pedagogos, etcétera. Siento que hablar de libros es hablar de muchas cosas, porque no nada más son los libros que encontramos en las librerías o los libros que uno lee por placer, son los libros del área educativa, los libros para adultos mayores, los libros que te funcionan como un manual, incluso los recetarios. Hay una salida impresionante. El libro funciona en todas partes en nuestra sociedad y con el paso del tiempo me he ido dedicando un poco a cada cosa. No es fácil porque yo no tengo un trabajo fijo y siempre lo comento, soy casi la neni de mis libros, pero siempre tengo proyectos que me entusiasman y trabajo en cada cosa que me apasiona. Doy talleres cuando puedo, doy también asesorías cuando es posible y el medio ha sido muy bondadoso conmigo, mis compañeros también han sido muy bondadosos. Creo que eso es lo que me ha permitido dedicarme a lo que me gusta todos los días y que pues también se ha hecho una comunidad impresionante. El Internet nos facilita muchas cosas, nos facilita demasiadas. poder trabajar con personas de otros países, conocer comunidades que están haciendo esfuerzos impresionantes aquí en México, en lugares donde ni siquiera se habla español, que era lo que les platicaba hace un momento. Y ese es mi día a día, trabajar en la palabra, básicamente. Me parece increíble y admirable, porque también a través de tus obras reflejas también muchas cosas de la sociedad que quizás nosotros lo ignoramos o lo queremos hacer a un lado. Me encanta porque en cada una de tus historias no manejas un tema, no te enfocas en un solo tema en particular y de ahí desarrollas otras novelas como Uh -huh, algunos otros escritores lo hacen. O sea, cada una hay un tema diferente. Cada vez tu estilo de escritura está ahí, o sea, es Laura la que nos trae personajes crueles, personajes desgarradores, personajes que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, en Niebla Ardiente tenemos este tema de la familia, de la separación, de la salud mental, de la hermandad y luego en el lugar de la herida tenemos también este tema de la violencia, de los secuestros, de la sí. trata de personas. Entonces, son temas muy, muy duros, pero que los llevas de una manera sencilla, entre comillas, porque no es, Uh debe -huh. ser sencillo para ti escribir cosas tan atroces. Entonces, cuéntanos un poquito de justamente tu proceso de escritura a grandes rasgos dentro de todos tus trabajos que has tenido. Una grieta en la noche, esos relatos, wow, Bien. increíbles. Gracias, Beto. Bueno, yo lo que tengo clarísimo es que escribo únicamente de lo que me interesa. Solo escribo de los temas en los que me meto profundamente y no puedo sacármelos de la cabeza. Comencé publicando ensayo de orquesta porque yo me dedicaba a la música, mucho tiempo toqué violín, entonces quería escribir una historia sobre músicos de orquesta sinfónica. Yo no quería escribir de rock, yo no quería escribir de jazz, eso ya se ha escrito. Yo quería escribir un libro que
yo quería tener en mi librero. Y así fue como salió ese libro de cuentos. Yo escribí también Época de Cerezos porque me interesaba cómo podría ser un acontecimiento nuclear en México. No lo había leído, dije, pues yo quiero escribir también sobre esto, sobre qué pasa en esas comunidades que de un día para el siguiente se ven azotadas tanto por la violencia como por la... Yo en esa época no consideraba la palabra gentrificación, pero es un fenómeno que sucede también en uno de estos cuentos, sobre las migraciones, eso que yo veía y que me causaba inquietud, lo quise poner en un libro. Entonces también estuve muy metida buscando información, obsesionándome con esta idea, buscando también referentes que se había hecho, que he leído, que me falta por leer. Y con Niebla Ardiente, bueno, Niebla Ardiente ya fue el camino hacia la novela. A mí no me gusta decir que se salta del cuento a la novela porque entonces significa que el cuento es un género menor y para nada, el cuento para mí es un No, género no, extraordinario totalmente de que acuerdo. tiene a Liz Munro, a Lucía Berlín, a Cortázar, a Borges, a un montón de gente que nos ha dado las bases de la imaginación. Yo simplemente cambié el formato por uno más extenso y empecé a escribir novelas. Y pienso en el cuento todo el tiempo, pienso en la complejidad que implica la escritura de un cuento. Entonces hice Niebla Ardiente pensando también en los temas que del 2010 en adelante ya me preocupaban como adulta. Sí. La condición mental, porque la condición mental es algo recurrente en mis libros también. Eh, la familia, creo que últimamente solamente escribo cosas de familia, historias de familias no convencionales, no hegemónicas y no idealizadas. La violencia de género, que eso ya empezó a marcar mis textos, creo que de un libro antes, de Niebla Oriente, yo ya empezaba a preocuparme más por cómo hablar y qué decir acerca de algo tan abominablemente extenso. Y Una Grita en la Noche también, estos cuentos que a mí me gustan, me siento muy contenta con ese libro porque siento que son como la esencia de lo que yo soy como ser humano puesto a función de la ficción. Entonces son cosas que a mí me llaman la atención, escribo únicamente sobre lo que me interesa, sobre lo que me obsesiona, sobre lo que me perturba y también lo que no quiero volver a ver, que fue como surgió El lugar de la herida. Una historia horripilante de una situación abominable que no tendría que estar sucediendo, pero sucede. Y como sucede, se escribe, que es el secuestro juvenil para fines de trata aquí en México. Y esa historia, como tú sabes que has leído la novela y la hemos conversado, pues cuenta lo peor de nuestra sociedad, una sociedad que se sirve de mujeres vulneradas y vulnerables para los fines más bajos. Era un tema que ni me apasionaba, ni me interesaba en un sentido estético, pero me causaba muchos sentimientos negativos, mucha, sí, soledad también. Me ponía en un lugar muy, muy vulnerable y por eso fue que empecé a pensarlo más, a investigar y hasta que me di cuenta de que había una historia que era la historia de Lucero, dije, le toca salir en forma de ficción. Así es como yo voy llegando a esta gran imaginación que al final se resume en libros, pero es a través de lo que a mí me inquieta como ser humano. Probablemente ya no tanto que me guste, que me apasione, que me llame la atención, sino lo que me inquieta. Wow, qué interesante, porque normalmente la respuesta que algunas otras personas dan es de que, bueno, es que yo escribo lo que me apasiona, pero no Uh -huh, necesariamente, ¿no? Como es en tu caso, es lo que te preocupa, lo que te mortifica, lo que te llega a perturbar, de que, ¿por qué no? Porque lo traigo yo y no los demás, ¿no? Entonces, la forma uh en -huh, que lo llevas a nosotros, los lectores y al público en general, es lo que me fascina mucho de tu estilo de escritura y como comentabas, de que los cuentos, muchas gente dicen, ay, es un cuento, pero realmente hay una enorme complejidad en un cuento, porque tienes que contar una historia en pocas páginas, que la claro. novela te da esa ventaja de que te puedes extender y si te faltó agregar, lo metes o lo puedes ir cambiando, pero un cuento no. Entonces, hay una cuentista también mexicana, no sé si la conozcas, es Atenea Cruz, no sé si hayas Uh leído -huh, algo de ella. Me encanta sus obras. También escribe la manera en que relata y esas historias tan perturbadoras también, porque no, también escribe cosas perturbadoras la mujer, irreverentes también, pero me encanta cómo
ese estilo lo llevan también ustedes. Y ahorita que tú mencionas de el salto, no significa que más adelante no vayamos a tener algún otro libro de cuentos, solamente fue un salto y esperemos que próximamente nos regales alguna historia, una novela, bueno, perdón, una más cuentos, más relatos, Ujú, un compendio de relatos. Y bueno, este, me gusta también porque has tenido la oportunidad de trabajar con diferentes editoriales. Te he visto en ferias de libro fuera ujú. del país. ¿Cómo es el recibimiento? Digo, lo comentaste al principio, pero ya tú, tus experiencias cuando has ido a una feria de libro, ¿cuál es la diferencia en cada una de ellas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo percibes como autora y también como una participante más, como una espectadora? ¿O alguna anécdota que nos Bueno, quieras ha sido platicar? una experiencia muy gratificante. Yo creo que la experiencia no será la misma si no hubiera lectores unidos a través de distintos medios. Por ejemplo, a mí ahora, el año pasado estuve en la Feria del Libro de Nueva York y me encontré a lectores de clubes de lectura, lectores que viven en Estados Unidos y fueron a esa feria porque es una feria en español. Entonces Ujú, ellos estaban ahí buscando a los autores a los que habían leído, llegaban con los libros, ya nos habíamos visto. Eh, Promotores de clubes de lectura también se dieron cita ahí. En Colombia me sucedió lo mismo, llegaron promotores de Centroamérica que a veces vienen a la Feria del Libro de aquí de Guadalajara, a veces van a la de Colombia, que es una de las más grandes también del continente, porque no tienen tantas ferias en los países donde ellos viven, Honduras, Belice, Guatemala, etcétera. Panamá también carece de todo lo que existe en el área pues norte y sur, porque estando en medio puede ser un poco más complicado para ellos conseguir libros y los consiguen y leen en digital y van a las ferias. Entonces, ahí se ve también el poder de convocatoria que se ha disparado a través de los medios digitales, que habrá personas que no se entusiasmen con eso, pero yo sí soy entusiasta de lo que nos ha dado la tecnología a través del ebook y a través del internet, de los clubes de lectura y muchísimos otros esfuerzos. Lo mismo en Sudamérica, cuando he estado en Chile, también con Niebla Ardiente, que tuve la enorme fortuna de hacer varias actividades ahí, llegaban personas que me conocían de los clubes de lectura. Y esto es bien interesante porque saben qué se está haciendo en México, conocen a las autoras, no, tal vez no las conozcan físicamente y las esperan a que lleguen ahí, pero nos han leído, saben de los esfuerzos que se está haciendo también desde las editoriales independientes, las cosas que hacen las transnacionales. Creo que el mundo, al estar tan globalizado, también puede tener estas bondades que no todo está mal con la globalización, no todo está perdido por tener tanto acceso a Internet. Creo que se pueden hacer cosas importantes. Me comentaban en Chile sobre Fernanda Melchor, sobre Liliana Blum, que también es bastante leída ya, Guadalupe Nettel. Ellas efectivamente son de editoriales grandes que tienen alcance en distintos lugares del mundo, pero también hablaban acerca de los esfuerzos de editoriales pequeñas, conocen los esfuerzos que se hace aquí desde la colectividad, como nosotros conocemos lo que hacen editoriales chiquitas o no tan chiquitas en Chile, en Argentina, en Colombia, en España también. Probablemente leen más autores varones mexicanos que mujeres, pero se está leyendo mucho también a las mujeres al día de hoy. Y depende del grupo con el que te encuentres, es también el autor al que van a leer. A mí me platicaban mucho sobre los autores de unas generaciones un poco arriba de las mías, pero en otro espacio me hablaban acerca de las escritoras que están haciendo obra hoy aquí en México. Eh, Creo que mi experiencia fuera ha sido de muchísimo valor, a mí me ha alimentado mucho y también me ha hecho ver que lo que uno piensa que es un esfuerzo chiquitito, que publicar una editorial pequeña es pequeño o algo así, para nada, es muy valioso porque también implica una resistencia, una comunidad, un trabajo con tu editor, con tu ilustrador, con la persona que te distribuye y la gente fuera de nuestro país también está consciente de eso. Y eso debe, como tú dices, es muy gratificante, ¿no? Porque muchas veces dices, po- es que es una editorial independiente, no la conocen, pero afortunadamente, gracias a las redes sociales
y también ahora sí que nos vamos a colgar la medallita a los que hacemos clubes de lectura, se dan a conocer, Sí, o sea, está, y un caso muy claro contigo fue con Ale Medina, que sí, sí, sí. encontró tus libros y los desempolvaron, los vendieron, volvieron a la vida otra vez. Entonces, creo que es un trabajo en conjunto de autores, promotores de lectura, lectores, y es maravilloso. Y justamente yo con la pandemia sí entré como que, obviamente, ¿no? En conflicto con todo, pero pues yo apenas estaba iniciando con mi club de lectura Sí. y dije, era presencial, dije, ya valió. O sea, ya se acabó mi club, ya mi sueño de tener un club de lectura, ya se acabó. Y 6 años después aquí estoy, platicando con autores reconocidos, con autores que admiro. Tú, por ejemplo, en el episodio pasado estaba platicando con Gabriela Enríquez, ganadora del premio Mauricio Achar Sí, de sí, Amor sí. al Prójimo, y me comentaba que me dice, es curioso porque tus libros favoritos todos son de mujeres, y no es a propósito, o sea, me he ido adentrando, me he ido buscando, porque no es porque por coincidencia, sino yo he ido buscando mujeres porque yo Ujú. sé que en el pasado eso no ocurría, o sea, tenías el autor reconocido, se le daba toda la propaganda del mundo y creo que ahorita hemos mejorado en eso y eso me gusta porque gracias a ello también ustedes tienen esa voz que es impresionante. Entonces, platícame sobre este tema en particular. ¿Tú cómo lo has visto del lado ya de editora, todas estas grandes oportunidades que se han dado y que espero que sigan así porque siento que hay mucho talento femenino que debe de ser reconocido? Bueno, se dicen muchas cosas. También hay detractores de la literatura femenina que dicen que es una moda, que dicen que es esto, que dicen que es lo otro. Pueden decir lo que sea, pero a mí sí me resulta un hecho que los discursos más arriesgados, porque no hay nada que perder, están en el discurso femenino. Pienso, por ejemplo, en Alaide Ventura y Atenea también manejan un humor muy, muy interesante y no caen en los lugares comunes impuestos socialmente de que una mujer solamente puede hablar de su maternidad, del amor, sus tramas únicamente están motivadas por el otro, que es un hombre. No, para nada. Hay cosas mucho más interesantes que eso. Liliana Bloom también, que habla de la violencia de una forma terrible, con uno que otro dejo de humor por ahí, de un humor muy Ujú. inteligente. Entonces la literatura también se va arriesgando esas cosas. Elma Correa también, eh, una escritora con un registro vocal bien interesante porque ella está en el norte del país, es una escritora binacional prácticamente, con una cultura totalmente distinta a la mía. Y hay un riesgo en el lenguaje ahí. Clio Mendoza también, que pues, abres un libro de Clio y te toman por el cuello y no te suelta hasta que te suelta. Entonces, ese es el poder de su lenguaje que está ahí. Y así muchísimas, no sé, Abril Castillo también, que me encanta cómo puede tomar algo tan aparentemente mínimo y construir una cosa bellísima con la palabra. Ahí hay un riesgo en el lenguaje, ahí hay una mirada muy, muy puntual a lo que se quiere contar, que creo que la construcción femenina, la forma en la que nosotras vivimos, la forma en la que también hemos permanecido como género calladas mucho tiempo y también como género estamos haciendo cosas, es lo que determina que sea una literatura que nos toque. Y a mí me tocó profundamente, porque yo, al igual que tú y al igual que muchas personas, pues pasé mis años de formación literaria leyendo clásicos o leyendo autores contemporáneos varones, porque era lo que había, era lo que se encontraba, era lo que se distribuía, lo que siempre estaba visible. Con el paso del tiempo me di cuenta de que está bien, o sea, tienen cosas que decir, tienen buenas historias, pero a mí no me interpelaban. A mí me interpelan las personas que están escribiendo donde yo estoy, tanto desde mi género como desde mis dolencias y mis preocupaciones, y son mis contemporáneas. Entonces creo que si la literatura femenina está tocando puertas, está tocando también conciencias y sacudiéndonos y dejándonos pensando durante horas lo que acabamos de leer, es porque hay algo interesante que no nada más es una historia, sino esa enorme construcción de la historia. Claro, y justo también
como en episodios pasados platiqué también con Jasmina Barrera, que también ella me parece formidable cómo, no sé, toma, está Línea Negra, que es Ujú, un diario de embarazo, está el de, eh, se me olvidó el título, pero que es de Entre Puntadas, me parece que se llama, ujú. también, o sea, es maravilloso, un cuaderno de faros, ese libro es fenomenal, o sea, habla de faros, dices, ¿qué puede Sí. tener un faro de interesante? Entonces, lees ese libro y dices, wow, tiene muchísimos. Entonces, dentro de la creatividad y las propuestas, las diferentes propuestas que hay, es lo que a mí me parece magnífico, porque justamente no tienes que meterlas en un sesgo de que, claro, bueno, van a hablar sobre, no sé, labores domésticas, sobre el amor, sobre el romance, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta porque justo puedes encontrar un abanico de propuestas maravillosas y lo mejor es que en mi caso y en muchos casos también que he conocido, nos incomodan y es por algo, ¿no? Entonces, creo que ahora que Ujú. está esa voz más fuerte y más presente, yo sí lo aplaudo y lo disfruto mucho y siempre que hay alguna autora nueva o que me recomiendan alguna autora, digo, esto sí o sí lo tengo que leer eventualmente, porque hay que darles oportunidad, ¿no? Justo también cuando salió el libro de Jimena Santaolalla, que también la tuvimos en Claro. el club de lectura, nos contó su experiencia cuando estaba escribiendo esta novela, que la gente la subestimaba, ¿no? De que decía, no, es que tu libro no va a llegar a ningún lado, o sea, tu novela no va a llegar. Y mira, o sea, tiene un premio, Ujú, le ha ido súper bien, es un libro muy, muy, muy fuerte, muy conmovedor, de un tema que yo en lo personal desconocía. Entonces, también eso es algo que disfruto de la literatura femenina, porque cada vez es un aprendizaje. Ayer estábamos cerrando en el club de lectura. Regreso a casa es una historia de una tribu africana de dos hermanas que son separadas, nunca se conocen, pero a través de 8 generaciones las vamos conociendo y el tema principal pues es el esclavismo. Entonces, entre todos los puntos de vista que vimos, una chica nos preguntó de que independientemente de cómo estaba escrito el libro o de que si hubo cosas que le faltaron o edición o lo que sea, yo le doy 5 estrellas porque aprendí algo ujú. nuevo. Y se me hizo maravilloso porque dije, sí es cierto, o sea, Sí. independientemente de que luego uno que está crítica se cree crítico literario y, ay, es que le faltó aquí, le hiciste el otro. No, o sea, realmente hay muchas cosas que puedes aprender. Por ejemplo, en lugar de la herida, lo tengo así porque lo leí en Kindle, pero mi Kindle está prácticamente Sí, toda subrayada. Entonces, para mí fue muy impactante porque dije, es algo que está pasando aquí y que claro. yo ni por aquí me pasaba. Sí sabía que está esta trata, pero no que ocurriera en un lugar tan cercano y que estuviera tan ignorado por todos. O sea, como que todo el foco de atención ahí no está, está en otros lados. Entonces, esas propuestas que hacen me parecen maravillosas. Y bueno, ya hablando de estas influencias, recomendaciones, ¿quiénes son de tus autoras favoritas en las cuales tú hayas tenido como que una influencia para tus escritos? Yo sé que escribes en base a lo que te incomoda, perturba, pero debe haber como que alguien que dice, bueno, este me inspira por su estilo, por esto, por el otro. Y también si nos puedes regalar 3 recomendaciones de autoras favoritas. Yo sé que es muy difícil 3, pero a grandes rasgos, tus lectoras de Bueno, cabecera. ahorita que dijiste lo de aprender algo, efectivamente yo creo que a veces pasamos por alto que la literatura también puede ser eso, que muchos, Sí, con nosotros nos hicimos lectores, pues estábamos aprendiendo cosas, comenzamos leyendo las palabras sueltas y demás, y luego pasamos a los libros, pero muchos queremos abrir una enciclopedia por el hecho de aprender. Y creo que la literatura también en en esta construcción extraordinaria que tiene de situarnos en universos totalmente diferentes a los que habitamos, nos regala el conocimiento y no hay que dejarlo de lado. Y ahora, en cuanto a las escritoras, pues no sé de quiénes tengo tradición directa, porque creo que también he pasado por distintas etapas. Por ejemplo, cuando yo era
mucho más joven. Yo estudié literatura, pero estudié en una época en la que no había autoras en los planes de estudio, o al menos mi plan de estudio era pésimo porque solamente mencionaban de pasada que existió Sor Juana, que había alguien llamada Rosario Castellanos y quizás Silvia Plath solo porque se suicidó. Ujú, Entonces, eso es terrible. Es terrible que redujeran un universo creativo a tres nombres y ni siquiera a priorizar su obra. Y no fui víctima nada más. Yo creo que hemos sido víctimas, mi generación y otras, de esta omisión. Por lo tanto, la omisión a mí me llevó a buscar. Y en esa primera adolescencia y adultez leía Rosario Castellanos y me fascinó. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Luego leí a Emily Dickinson y dije, no puede ser, esto es maravilloso, qué cosa tan extraordinaria. Y luego leí a las hermanas Brown, no, y a mí me tronó la cabeza un millón de veces con eso. Soy más del estilo Brown que del estilo Austen, pero, pero yo dije, wow, qué cosa tan extraordinaria, qué acabo de leer, qué novela es esta. Y así, yo siento que eso, si no soy heredera directa, seguramente sí fui heredera de la fascinación que me causó descubrir que había historias extraordinarias como las de Dickens o como las de Edgar Allan Poe contadas por estas autoras. Y ya de una época más reciente, yo me fijo mucho en lo que están escribiendo mis contemporáneas, sin dejar de lado que también ahí estaban Amparo Dávila e Inés ujú. Arredondo aquí en México, creando cuentos espeluznantes y fantásticos que te daban claustrofobia, que también Nelly Campobello hizo muchísimo por la narrativa a principios del siglo pasado, que son nuestras tías abuelas, pero que también hay autoras un poco más cercanas que lo dieron todo. Pienso en Lucía Berlín, descubierta hace muy poco para quienes leemos en español. Sí, Y yo pues incluido. ella era una ama de casa que se movía de lugar en lugar, pero era escritora. Y ella hablaba de Ujú. lo doméstico y de lo íntimo con una belleza extraordinaria y la descubrimos porque se tradujo, pero ella había publicado cientos de cuentos. Entonces, eso también es fantástico y que ahora podamos pensar en qué está haciendo tal escritora en Argentina o una escritora latinoamericana que vive en España o que está en Berlín escribiendo en español, pero viviendo en alemán, es para mí lo que más que herencia creo que es una comunidad y algo que nos hermana desde la curiosidad y desde el aprendizaje de las otras. Bueno, y Sí, recomendaciones, pues sí. les voy a recomendar de los últimos libros que he leído. Eh, este ya lo he recomendado muchas veces, pero es que quiero que todo el mundo lo lea. Se llama La Segunda Venida de Hilda Bustamante, de Salomé Ok. Esper, una escritora argentina. Es un libro bello, bello en toda la extensión de la palabra. Y los cuentos de Magalí Echevarne, La vida por delante, que Ok. están publicados en Páginas de Espuma, también son cuatro cuentos extraordinarios que, no sé, cuando terminas de leerlo, quieres asimilarlo unos minutos y empezar una vez más el libro, repetirlo hasta el cansancio. Son dos libros de escritoras que están llevando su obra a distintos lugares y los recomiendo muchísimo. Y también leer a María Ospina. Yo me acerqué a la literatura de María Ospina antes de que se ganara el premio Sor Juana y me acerqué a través de una antología de cuentos publicada en Colombia y me sorprendió muchísimo su tratamiento del lenguaje, cómo habla del cuerpo, cómo habla de la concepción femenina, del mundo, etcétera, etcétera. Y pues ahora tiene una novela que está prácticamente en todas partes. Ok, perfecto, ya tenemos más para la lista. Yo sí me las voy a poner para este año como propósito. Muchas Sí, gracias. Y bueno, ya para finalizar esta pequeña charla, hay un tema que siempre ha estado vigente, ¿no? La cultura, lo pongo entre comillas, la cultura de la cancelación. Eh, es un tema un poco controversial, sí, lo he platicado con otras autoras y me gustaría escuchar que nos platiques cuál es tu opinión sí. al respecto, o cuál es tu sentir con este tema Bueno, en es literatura. complicado porque Sí. se puede cancelar por muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo que si yo no tengo como, no sé, un interés político o de otro tipo
sobre tal tema, como lo tiene tal escritor, pues no lo voy a cancelar, no le voy a dar odio, no voy a abrir una conversación inútil sobre eso y voy a saber que ahí está su opinión, que no tiene que ver con la mía y su opinión encontrará su lugar. Pero también hay otros temas, como el abuso sexual. Y un autor que se ha acusado de múltiples abusos sexuales, de violencia exacerbada, de abuso a personas que no pueden defenderse, para mí sí es alguien a quien preferiría no volver a leer, no entrar en esa discusión independientemente si es muy brillante o le ha dado un gran legado al mundo, pues sí, pero hay temas con los que yo no comparto y que para mí sí son totalmente inaceptables. Para mí esa sí sería la cancelación, hablando del tema. No anularlo, porque cancelar totalmente es hacer como que no existe, pero sí Sí, tratar de tener un pensamiento crítico, informarme sobre ese tema y a partir de ahí tomar una decisión. Si es algo porque simplemente a esa persona pues no le gusto yo como soy y demás, pues bueno, no abono a ningún tipo de conversación y lo dejo por ahí. Pero si es algo que efectivamente atenta de una forma muy violenta contra una o contra quienes no tienen los privilegios que varios tenemos, que es estar en libertad y también tener acciones para detener ese abuso, entonces no, son autores a los que preferiría no volver a leer y y quedan tachados de tu dejarlos. lista. Sí, y creo que el tiempo determinará también cuál es su espacio, que hay muchos Sí. autores totalmente cancelables, a los que el tiempo coloca ya sea en un pedestal o en el olvido, y yo creo que el tiempo al final siempre es el que juzga, no de la forma más sana, pero juzga. Sí, de hecho, tenemos todo cae bajo su propio peso, ¿no? Como Ujú. dice por ahí el dicho. Pues bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy, por esta pequeña charla. Espero que la disfruten y no sé si nos quieras Sí. regalar algún mensaje en general para los lectores, lo que quieras compartir con ellos. Que compartan lo que les interesa, que lean también en el libro electrónico y si les gusta el libro electrónico, compren el libro en papel, que no pasa nada si Nada. descargan esos libros en su dispositivo y los compran y ahí los tienen. A mí eso me gusta porque también a mí me ha abierto puertas a leer cosas que no están en la librería de la esquina, pero que si yo lo leo y le digo al librero, probablemente el librero lo lleve allá. Sí, entre boca en boca, ¿no? Se traen las Ujú. cosas. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en esta charla y pues bueno, muchísimas gracias a los que nos están viendo. Dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar ahí en los comentarios y se la hacemos llegar a Lau, ahí a su Instagram. Tus redes sociales, Mayormente y para donde siempre estoy activa y para cosas también que tienen que ver con mi ejercicio literario es Instagram y estoy como Lauri Baeza. Ahí pongo si doy talleres, si tengo presentaciones, algún libro que me guste, otro que haya dejado a medias, cosas por el estilo, siempre estoy subiendo historias. perfecto. Tengo que preguntarte, ¿viene algo nuevo? No lo ¿Estás sé, trabajando en algo nuevo? este año no, estoy trabajando en cosas nuevas, pero Ok. este año para mí ha sido una sorpresa lo que ha pasado también con el lugar de la herida, Sí. el movimiento que sigue teniendo hasta este momento que he tenido clubes de lectura todos los días, Me casi desde encanta. que inició el año todos los días, y quiero dedicarle el tiempo que se merece ese libro, pero sí vienen cosas nuevas, no Me sé encanta, cuándo, me encanta. Sí, pero hay sí, cosas justo. en la compu. Estos son joyas maravillosas. Y sí, Muchas me falta, gracias. me falta comprar en físico el de la noche. Me falta, una grieta de la Sí, noche. sí, Se me sí. falta en físico. Pero estos ya, así de que leídos en la Kindle y leído. Este ya lo releí, pero tampoco lo marqué porque no me dejaste tiempo de marcarme. Fui así de fu, 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 fu. Yo Pero hago bueno, eso, yo leo en digital y si el libro me gusta, lo compro en físico. Tengo y una está biblioteca bien. digital como de 600 libros. Estoy tratando también de darle mucho uso a mis dispositivos y mi biblioteca física pues también tiene muchos libros. Creo que el amor por los libros no está peleado con leerlo al alcance de la mano. En cualquier formato. O sea, romanticemos leer en cualquier formato. Bueno. Exacto. Con eso nos despedimos esta noche. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente semana con un siguiente invitado. A ver quién vamos a estar por ahí. Muchas gracias, Lau.
Gracias, Beto, y hasta luego a todo mundo. Bye bye.